les voy a hablar de cómo los españoles administraron las colonias en América. En los primeros tiempos de la conquista, los reyes enviaban a los jefes de las expediciones título de adelantado, y este título les permitía, una vez que estaban en el territorio, repartir tierras, gobernarlo, ejercer funciones administrativas, políticas, militares, podían acuñar moneda, encomendar indios y levantar fortalezas, inclusive hasta promulgar ordenanzas. Este título era otorgado por los reyes, tenía carácter vitalicio, es decir, era de por vida y en algunos casos hereditario. Podía pasar de padres a hijos. Pero a medida que las riquezas de América se fueron conociendo, el resto de los reinos europeos pretendían venir a tomar tierras al nuevo continente. Y los reyes de España fueron quitando o restando poder al título de adelantado, dejaron de darlo y paulatinamente fueron creando nuevas divisiones territoriales y nuevas instituciones. Cuando tomaban los territorios, eran gobernaciones a cargo de los adelantados. Bueno, ¿qué hicieron los reyes? Unificaron esos territorios en unidades administrativas más grandes que recibieron el nombre de virreinato. Hasta el siglo XVIII en América había dos virreinatos españoles. El virreinato de Nueva España, ubicado en México y con capital sobre la antigua capital azteca, y el virreinato del Perú sobre el territorio ocupado por los incas, anteriormente, obviamente. Las autoridades siempre dependieron de España y el rey era la máxima autoridad. Pero va a dar una serie de nuevas instituciones. Esas instituciones americanas dependían de la corona y se diferenciaban con el resto de las instituciones que tenía la península ibérica o los reinos españoles en la península ibérica. Estas instituciones, de acuerdo a dónde residían, era el nombre que tenían. Por un lado estaban las autoridades metropolitanas y por otro lado las autoridades residentes. Las autoridades metropolitanas, como su nombre lo indica, residían en la metrópoli, es decir, en España, y las autoridades residentes residían en América. Entre las autoridades metropolitanas estaba el rey, que era la máxima autoridad, y que en los primeros tiempos habían encargado de los asuntos de América a Juan Rodríguez de Fonseca, que era un consejero de la reina. Con el tiempo crearon nuevas instituciones. La primera institución que van a crear los reyes católicos va a ser la Casa de Contratación, que se va a encargar del tráfico comercial entre España y América. No solo va a anotar las mercancías que se trasladaban, sino que también tiene un registro de las personas que se trasladaban y también de las expediciones o los navíos que se encargaban de ese tráfico comercial. También van a tener que intervenir en los pleitos comerciales que se produzcan. La otra institución era el Consejo de Indias, creada en la época de Carlos I V, que ya era nieto de los reyes católicos, y era un supremo tribunal que iban a venir a América. Hacía una selección, se la presentaba al rey y el que tenía la última palabra era el rey. Controlaba la gestión de las autoridades en América a través de las visitas periódicas que se les realizaban y también de los juicios de residentes, que eran juicios que se llevaban a cabo con las autoridades que habían cumplido su gestión en América una vez que finalizaban su trabajo o su gestión pública. Esas eran las tres instituciones metropolitanas: el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. A su vez, en América también existían un buen número de funcionarios. Muchos de los altos de esos funcionarios, sobre todo los altos cargos, eran elegidos por el Consejo de Indias, que hacía una selección, y previa a esa selección era el rey quien decidía quién venía a ocupar el cargo. La mayoría pertenecían a familias de la nobleza y eran de origen peninsular. Sobre todo los altos cargos de las autoridades residentes eran de origen peninsular y solo aquellos cargos de menor importancia eran dados a familias reconocidas de América de origen criollo. Entre los cargos estaba el primero, el virrey, que era el segundo en importancia después del rey. Eran jefes militares y civiles dentro de su jurisdicción, podían presidir la audiencia, también controlaban a la iglesia y tenían prohibido formar familia dentro del virreinato. Después del virrey estaban los gobernadores a cargo de las provincias o gobernaciones y que dependían del virrey, que podían dictar leyes, actuaban como jueces y tenían poder político, y los capitanes generales, que estaban a cargo de los territorios fronterizos y que, una diferencia con los gobernadores, no dependían del virrey, sino que dependían del rey y del Consejo de Indias. Después estaba la audiencia, que tenían sede en las principales ciudades del virreinato. La audiencia eran tribunales de justicia, estaban formados por jueces, llamados oidores, entendían en juicios civiles, criminales,
eclesiásticos podían reemplazar al virrey en caso de muerte o enfermedad hasta tanto llegara su sustituto desde España. Como todas las altas autoridades en América, pasaban por las visitas periódicas y también por los juicios de residencia, una vez que terminaban su gestión pública. Otra de las instituciones era el consulado. Estaba encargado de las cuestiones comerciales, intervenía en las controversias, en los pleitos entre los comerciantes y promovía el desarrollo económico de la región. Después estaban los corregimientos, a cargo de los corregidores, que estaban encargados de pueblos compuestos por españoles, pero sobre todo por aborígenes. Muchas veces fueron acusados de abusos contra los pueblos originarios. Y por último estaba el cabildo. El cabildo era una institución que se encargaba del gobierno de la ciudad, tenía facultades para la administración de asuntos y recursos locales, cuidaba del abastecimiento de alimentos en la ciudad, de la justicia, de la seguridad y de la salud. Estaban integrados por varios funcionarios, alcaldes, regidores, alférez, alguacil, defensor de pobres y ausentes, cultor y alcalde de la hermandad. También los cabildos, en algunos casos, sobre todo de asuntos graves que afectaban a la ciudad, podían llamar a una asamblea extraordinaria que se conocía con el nombre de cabildo abierto. Allí podían concurrir los vecinos, aquellos que eran propietarios, jefes de familia, podían ser de origen español o criollo y tenían propiedades siempre y ejercían funciones, ya sea prestaban funciones de servicios públicos o bien eran militares. Estos intervenían cuando una situación o un asunto grave afectaba a la ciudad. En dos casos se llamó a cabildo abierto en la ciudad de Buenos Aires, cuando después de las invasiones inglesas se decidió destituir al virrey Sobremonte y cuando el cabildo del 22 de mayo de 1810 que decide el cese del virrey Cisneros y después de esto, a pocos días, 3 días más tarde, se establece la primera junta de gobierno o junta revolucionaria. Bueno, espero que te haya sido claro y que te sirva.